Gran Canaria está llena de contrastes. En este recorrido por el este de la isla vamos a descubrir su capital, barrancos, pueblos con historia y algunos de sus paisajes más sorprendentes. Un viaje donde cada parada muestra una cara distinta de la isla. Empezamos en la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria. En su barrio de Vegueta se encuentra el origen histórico de la ciudad, con calles empedradas, patios tradicionales y edificios que conservan el carácter colonial. Aquí destaca la Catedral de Santa Ana, iniciada en el siglo XV y con una mezcla de estilos que reflejan distintas épocas. Desde su torre, las vistas de la ciudad son espectaculares. Muy cerca, la Casa de Colón nos recuerda el paso del navegante por la isla y su conexión con América. Y a pocos minutos, la calle Triana nos ofrece un ambiente completamente distinto, con calles más animadas, llenas de tiendas, restaurantes de comida típica y vida local. Junto al mar, la playa de las Canteras completa la experiencia, con más de 3 kilómetros de arena y una barrera natural que la protege del oleaje. Un comienzo perfecto para descubrir la diversidad de Gran Canaria. Santa Brígida está muy ligada a la tradición agrícola y al cultivo de la vid de la isla. En su casco histórico destaca la iglesia de Santa Brígida, un templo del siglo XVI. Su torre oscura y de forma cuadrada sobresale claramente sobre el pueblo. En su plaza también llama la atención una escultura en homenaje a los niños que han jugado aquí generación tras generación. Alrededor, casas tradicionales de 2 alturas, con fachadas claras, tejados de teja y balcones de madera, conservan el carácter original del pueblo. Todo ello enmarcado por un barranco con palmeras que aporta un entorno natural, tranquilo y muy representativo del lugar. Muy cerca de Santa Brígida se encuentra la impresionante Caldera de Bandama, uno de los paisajes volcánicos más sorprendentes de la isla. Esta gran depresión alcanza unos 1100 metros de diámetro y más de 200 metros de profundidad, con un perímetro que supera los 3 kilómetros. A su lado se eleva el Pico de Bandama, un cono volcánico visible desde gran distancia, que ofrece una de las mejores panorámicas de la zona. Desde su cima se aprecia perfectamente la forma de la caldera y todo su entorno. Este espacio natural protegido, formado hace miles de años, alberga en su interior una rica vegetación y fauna. La entrada es gratuita y puedes recorrerla bordeando el cráter o incluso descendiendo hasta su interior. La Vega de San Mateo es uno de los centros agrícolas más importantes de Gran Canaria. Un paseo por su casco histórico es una invitación a pasear sin prisa. En su calle principal se alza la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol, un templo de 2 naves que marca el centro de la vida del pueblo. A pocos metros, la Alameda de Santa Ana, junto al ayuntamiento, forma uno de los rincones más cuidados, con ese estilo canario que define la identidad del lugar. Calles tranquilas, fachadas llenas de color y pequeños comercios tradicionales reflejan su carácter agrícola que sigue muy presente hoy en día. Y para terminar, una parada imprescindible, la Dulcería San Mateo, donde los dulces artesanales de almendra y sus turrones son el mejor recuerdo de este pueblo. Valsequillo es otro municipio de medianías de gran tradición agrícola. En su casco urbano destaca la iglesia de San Miguel, construida a comienzos del siglo XX sobre un antiguo cementerio. En su interior llama la atención una pila bautismal de porcelana sevillana de color verde y decorada con águilas. A las afueras del pueblo y desde el mirador de los helechos, las vistas se abren a un paisaje de barrancos y vegetación abundante que refleja muy bien la esencia del interior de la isla. La Caldera de los Marteles es uno de los cráteres volcánicos mejor conservados del interior de la isla. Situada a más de 1500 metros de altitud, destaca por su forma casi circular y su imponente tamaño, con unos 550 metros de diámetro y cerca de 80 metros de profundidad. La fortaleza de Ansite es considerada uno de los mejores ejemplos de poblado fortificado de la antigua sociedad aborigen de Gran Canaria. Durante más de 1000 años,
Este lugar fue utilizado como espacio de vida, con cuevas y construcciones dedicadas a vivienda, almacenamiento e incluso usos funerarios. Destaca la Fortaleza Grande, el roque más emblemático del conjunto, atravesado por un túnel natural y coronado por una cima con gran valor simbólico. Aquí, según la tradición, el líder aborigen Bentejuí decidió lanzarse al vacío al grito de Atis Tirma, antes de rendirse a las tropas invasoras de Castilla. La visita se completa en el centro de interpretación, donde se explica en detalle la importancia de este enclave y del patrimonio arqueológico de la isla. Tiene más información sobre horarios y precios en la descripción. El barranco de Guayadeque es una de las joyas naturales de Gran Canaria. Con más de 11 kilómetros de longitud y un gran desnivel, sorprende por su paisaje abrupto, con laderas escarpadas cubiertas de vegetación autóctona, incluyendo especies únicas en este entorno. Además de su valor natural, es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la isla, con una gran concentración de restos prehispánicos. Declarado monumento natural y bien de interés cultural, este espacio combina historia y naturaleza como pocos lugares en Gran Canaria. A lo largo del barranco se reparten numerosas casas-cuevas, algunas aún habitadas, y restaurantes excavados en la roca donde disfrutar de la gastronomía tradicional. Un ejemplo es el restaurante Tagoror, un lugar cavado a mano en la roca viva sin usar maquinaria alguna. A pesar de estar en una cueva, el espacio es amplio y agradable y en ningún momento se siente claustrofobia. Su comida típica canaria destaca por su calidad y buenos precios, con platos como la carne de cordero que preparan de forma exquisita. Te dejamos el enlace en la descripción. Ingenio es un municipio con una fuerte identidad ligada a la artesanía y al pasado agrícola. En su casco histórico, calles y fachadas tradicionales conservan ese carácter auténtico. Destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de principios del siglo XX. Muy cerca, la escultura de las lavanderas surge como homenaje a las mujeres y tradiciones del lugar. Y en el Parque Néstor Álamo, una de las palmeras más altas de Canarias se alza como uno de sus grandes símbolos naturales. En Agüimes encontramos uno de los cascos históricos mejor conservados de Gran Canaria. En el centro destaca la iglesia parroquial de San Sebastián, un imponente edificio de piedra con aire catedralicio y cuya fachada es uno de los mejores ejemplos del neoclasicismo canario. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1981. Durante siglos, Agüimes estuvo bajo dominio episcopal y de esa etapa se conserva el antiguo palacio, hoy convertido en el Museo de Historia. En su interior, 8 salas recorren los últimos 5 siglos de la comarca, mostrando su evolución desde el pasado agrícola y ganadero, la vida cotidiana de sus habitantes, la influencia de la iglesia y los cambios sociales y económicos que han marcado su desarrollo. Al pasear por sus calles peatonales, destacan las casas de piedra en distintos tonos claros y las esculturas de bronce que aparecen integradas en el entorno, algunas de las cuales son estatuas de personas cuyos nombres están escritos en la historia del pueblo. Todo ello hace que la visita se sienta como un recorrido por una auténtica galería de arte al aire libre. Es un pueblo con identidad propia y mucho carácter. Destacan también algunos bares o restaurantes con hermosas pinturas en sus fachadas, detalles que cuentan la historia de Agüimes. Fataga es conocido como el Valle de las Mil Palmeras. Este pequeño pueblo destaca por sus casas blancas bien conservadas, sus calles estrechas y un entorno natural que lo convierte en uno de los rincones con más encanto de la isla. Situado en lo alto de un valle y rodeado de barrancos y un palmeral frondoso, ofrece un paisaje muy característico del sur de Gran Canaria. Tejados de teja, balcones de madera y flores que decoran cada rincón crean una atmósfera tranquila, donde el tiempo parece ir más despacio. Pasear por sus callejuelas es dejarse llevar, descubriendo detalles curiosos como los nombres de los vecinos escritos en las fachadas de las casas. Entre sus calles
también encontramos pequeños restaurantes y tiendas de souvenirs. El mirador astronómico de Gollada de las Yeguas es uno de los mejores miradores de esta parte de la isla. Desde aquí se abre una vista impresionante del Valle de Fataga y del paisaje interior, marcado por barrancos y formaciones volcánicas. Su altitud y la claridad del cielo lo convierten en un lugar ideal para la observación de las estrellas. En Maspalomas y alrededores se encuentra la mayor oferta turística de Gran Canaria, con hoteles, ocio durante el día y una animada vida nocturna. Todo alrededor de largas playas de arena dorada donde conviven distintos ambientes. Pero Maspalomas es mucho más que turismo. La Reserva Natural Dunas de Maspalomas forman un paisaje único, con más de 400 hectáreas y cerca de 3 kilómetros de playa que recuerdan a un desierto junto al mar. El faro de Maspalomas, construido en el siglo XIX, es uno de los grandes símbolos de la isla y testigo de la transformación turística de esta zona. A sus pies, la charca de Maspalomas sirve de refugio para aves migratorias, mientras el paseo de Meloneras ofrece un ambiente más tranquilo, con tiendas, impresionantes hoteles, restaurantes y vistas al océano. Un lugar donde naturaleza y ocio se combinan como en pocos sitios. Puerto de Mogán es uno de los lugares con más horas de sol de toda Europa, un clima privilegiado que lo ha convertido en uno de los principales núcleos turísticos de Gran Canaria. Este antiguo pueblo de pescadores, protegido entre montañas, destaca por sus casas blancas, bugambillas en las fachadas, sus calles peatonales y el color de sus jardines. Aún conserva ese ambiente marinero tradicional, donde las barcas de pesca conviven con yates y embarcaciones de recreo en su puerto. Sus pequeños canales, conectados por puentes, le dan una personalidad única y han hecho que muchos lo conozcan como la pequeña Venecia de Canarias. Y junto al puerto, su playa de arena dorada y aguas tranquilas invita a relajarse y disfrutar del entorno, un lugar perfecto para cerrar esta ruta por la isla. El este de Gran Canaria nos ha mostrado paisajes muy distintos en pocos kilómetros y rincones llenos de historia y carácter. Un recorrido que deja claro que la isla siempre tiene algo nuevo por descubrir. Y recuerda que en el canal tienes más vídeos sobre Gran Canaria que no te puedes perder. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en nuestra próxima aventura.